Bienvenidos, soy Estela Maris Roma de la Cátedra de Histología y Embriología y es un gusto para mí compartir esta charla que versará sobre el tema cromosomopatías. Como ustedes ven, dice parte 1, eso significa que habrá más videos subsecuentes completando la temática. ¿Qué es una cromosomopatía? Son alteraciones en número o morfoestructurales de los cromosomas humanos. Estas entidades son poligénicas. ¿Qué es un gen? Es un segmento de ADN y todas las secuencias reguladoras que contienen información para la síntesis de un producto funcionante, entendiéndose como esto último a una proteína, una cadena polipeptídica o un ARN. En el caso de las o los trastornos cromosómicos, están afectados varios o múltiples genes. Siguiendo en esta misma tesitura, son polifénicas que debido al compromiso de genes múltiples, de la misma manera las manifestaciones fenotípicas, la signo-sintomatología también es amplia y variada. Y por último son polietiológicas. Todo esto conforma el cuadro complejo de las cromosomopatías. ¿Por qué se incluyen las mismas en la currícula médica? Pues bien, una gran proporción del conjunto de los problemas reproductivos responden a esta etiología. El 50% de los abortos espontáneos, sobre todo si son de los primeros trimestres, de los primeros meses de embarazo, es frecuente encontrar cromosomopatías. El 0,7% de los neonatos, próximo al 1%, entonces también las presentan y muchas cromosomopatías explican las malformaciones múltiples congénitas encontrados en los recién nacidos o en los primeros años de vida y cumplen o tienen una importancia crucial en la patogenia del cáncer. Y finalmente, conocer las cromosomopatías es una herramienta para el médico al momento de establecer un consejo genético adecuado en lo referente a manejo, tratamiento, pronóstico y posibilidad de recidiva de las mismas. Antes de adentrarnos específicamente en el tema cromosomopatías, haremos un repaso de la estructura del cromosoma. Un cromosoma es el estado de máxima condensación de la cromatina y solamente son visibles al microscopio óptico o al microscopio electrónico cuando la célula se encuentra en división celular, es decir, al momento de la mitosis o de la meiosis. Para las células humanas diploide, el número cromosómico es 46 y para espermatozoides y ovocitos, que son células humanas haploides, este número se reduce a la mitad, es decir, a 23 cromosomas. Volvamos entonces a la morfología del cromosoma.
Un cromosoma presenta una constricción primaria, también denominada centrómero, y 4 brazos. Si 2 de esos brazos son cortos de menor longitud, se los denomina o se los reconoce con la letra P por pequeños, y los brazos más largos se los reconoce con la letra Q, que es la siguiente en el alfabeto. Además, los cromosomas pueden dividirse en mitades, y un hemicromosoma, que en este caso está pintado en violáceo y la otra mitad en amarillo, reciben el nombre de cromátides hermanas. Los cromosomas, aparte de la constricción primaria, brazos y cromátides, evidencian en los extremos de sus brazos la región distal llamada telómeros. Tanto los 4 telómeros cuanto el centrómero alojan una cromatina de tipo constitutiva, repetitiva, que no tiene implicancia o no tiene importancia, no es una cromatina transcriptora, sino que cumple una función estructural, manteniendo la estabilidad del cromosoma, la individualidad, y permitiendo el adecuado anclaje de los mismos al aparato mitótico. A nivel del centrómero se aloja o se adhiere un material proteico principalmente llamado cinetocoro, y de él se desprenden microtúbulos denominados microtúbulos cinetocóricos. Todo este aparato, el cinetocoro más los microtúbulos, permiten que cuando la envoltura nuclear ha desaparecido y el uso acromático se haya constituido, los cromosomas puedan anclarse a los microtúbulos polares y de allí desplazarse o moverse o migrar cada una de las cromátides hermanas a los polos. Veamos la morfología de los cromosomas. Los cromosomas, de acuerdo al largo de sus brazos, pueden ser clasificados como metacéntricos si los 4 brazos poseen aproximadamente la misma o una longitud similar. Otros cromosomas se denominan submetacéntricos si pueden distinguirse 2 brazos más cortos y 2 brazos largos. Y finalmente, en la especie humana, la última forma de cromosomas hallados son los acrocéntricos, que evidencian 2 brazos cortos y 2 brazos extremadamente cortos con constricciones o escotaduras secundarias, y esta masa de cromatina en el extremo que se llama masa o cuerpo satelital, masas satélites. Les dejo aquí esta foto obtenida bajo microscopía electrónica de barrido y coloreada posteriormente para que ustedes se entrenen y busquen la morfología de los cromosomas, pero rápidamente puede decirse que este cromosoma rosado se clasificaría como metacéntrico, este azulado submetacéntrico, y estos pequeños como cromosomas acrocéntricos. El estudio de los cromosomas
metafásicos humanos, entra en el campo de la citogenética, y cuando específicamente el estudio de los cromosomas se realiza con la ayuda de un elemento amplificante como es el microscopio óptico, lo denominamos cariotipo. Es decir, que un cariotipo, aquí está abajo la definición, es el estudio de los cromosomas humanos metafásicos con el uso del microscopio óptico. ¿Por qué necesitamos que los cromosomas estén en metafase? Porque es el momento en que la cromatina alcanza su máxima condensación y por lo tanto es más fácil visualizarlos al microscopio de luz. Para realizar un cariotipo es necesario obtener células nucleadas. ¿Y de dónde pueden venir estas células? La forma más sencilla es a través de la extracción de sangre venosa periférica. Otra opción es la punción de líquido amniótico bajo guía ecográfica. No solo la punción del líquido amniótico, sino pueden punzarse tumores con aguja fina, realizarse punciones con trocar o con una aguja gruesa si lo que se quiere obtener es una mayor cantidad de material, y una aguja especial cuando en el medio pueden existir espículas óseas. Cualquiera sea la elección de obtención de células nucleadas, lo que se hace con ese material es cultivar esas células con fitohemaglutinina, que es una sustancia inductora de la división celular. Necesitamos cromosomas, los cromosomas aparecen en la división celular y lo que más queremos es que estos cromosomas estén en metafase. Por ello, luego de unos días de cultivo del material con fitohemaglutinina, se coloca al medio de cultivo colchicina, que esta sustancia lo que hace es desensamblar o destruir los microtúbulos, especialmente los del aparato mitótico metafásico, y se somete a la célula a un shock hipotónico, lográndose esa hipotonía con cloruro de potasio, obligando de esta manera a que la célula estalle y los cromosomas queden libres en el medio de cultivo, como se observa en esta imagen. Vemos aquí algunos núcleos que aún no entraron en mitosis, pero a la izquierda se observan los cromosomas de una célula que sí pasó o entró en mitosis. La colchicina destruye el aparato mitótico y el shock hipotónico lo que hace es determinar o obligar a que la célula estalle. Si ustedes observan aquí en esta imagen, tanto en los núcleos como en los cromosomas existe una tonalidad violácea. Eso es porque para aumentar el contraste se utilizó en este caso una tinción con el colorante de Giemsa,
Podría haberse utilizado quinacrina, pero la mostaza de quinacrina es un colorante fluorescente, por lo tanto se necesita un microscopio de luz ultravioleta, algo un poquito más complicado. Y también puede utilizarse una técnica denominada reversa que produce coloraciones inversas a lo que se obtiene con giemsa o quinacrina, de allí su nombre. ¿Qué se hace con esos cromosomas luego de todo el procesamiento, el cultivo y la tinción? Por convención, los cromosomas se ordenan por tamaño de mayor a menor. Quisiera aclarar algo. Nosotros sabemos que los 46 cromosomas de una célula haploide están aportados en su mitad por el ovocito y la otra mitad la aporta el espermatozoide. Si con los cromosomas armamos pares, un miembro del par es de origen paterno y otro miembro del par proviene de la madre, del ovocito. Volvemos entonces a la organización del cariotipo. Los cromosomas se ordenan por tamaño decreciente, otorgándole a los cromosomas de mayor tamaño los números más pequeños, es decir, tamaño y número de par es inverso. Los cromosomas de los pares 1 hasta el 22 se denominan autosomas y por convención el par sexual se ubica al final. Los gonosomas o cromosomas del par sexual no se organizan en el cariotipo por tamaño. Fíjense que, por ejemplo, el cromosoma X por tamaño tendría que estar aquí y el cromosoma Y a este nivel. Sin embargo, ese único par cromosómico no responde a esta categoría de clasificación por tamaño. Así podemos decir que la primera fila, pares 1 al par 5, podríamos llamarlos cromosomas grandes. La fila siguiente y la subsiguiente, es decir, pares 6 a 18, se denominan cromosomas intermedios y finalmente del 19 al 22 son clasificados como cromosomas pequeños y finalmente los gonosomas que no responden a esta tesitura. Para otros investigadores o para otros científicos, prefieren utilizar no lo que les dije recién, cromosomas grandes, intermedios y pequeños, sino guiarse por letras del alfabeto. Y así, de los pares 1, 2 y 3 los denominan cromosomas del grupo A, 4 y 5 grupo B, B larga, siguiendo con las letras del alfabeto, 6 al 12 inclusive grupo C, 13, 14 y 15 grupo D, 16, 17 y 18 cromosomas del grupo E, estos dos grupo F y los dos últimos grupo G, quedando los gonosomas sin letra asignada. Pero
me parece, o yo voy a seguir trabajando porque me parece más fácil con los nombres grandes, intermedios y pequeños, que es una clasificación más sencilla. ¿Qué hacemos con la imagen de este cromosoma? Primero que todo, los contamos y los contamos uno a uno. Yo ya lo hice previamente y al contarlos 45, 46. O sea, este cariotipo cuenta con un número final de 46 cromosomas. ¿Cómo es la notación? Agrego luego una coma y finalmente el par sexual, que en esta persona es X e Y. Cuidado acá. Este primer número me indica número total de cromosomas y luego cómo se conforma el par sexual. No quiere decir que tenga que sumar, o sea, no hago 46, 47, 48. Por favor, no confundir. El primer número es número total de cromosomas hallados en el cariotipo, coma, y aclaro la conformación del par sexual. Este es un cariotipo normal, un cariotipo que posee el número habitual de cromosomas para una célula diploide. Muy bien. De acuerdo a las técnicas de bandeo, porque no les conté que con la coloración de Giemsa, aparte de ese color violáceo, se obtiene una especie o un bandeo de los brazos cromosómicos que parecen las rayas de una cebra. Eso se llaman técnicas de bandeo y sirven para identificar más fácilmente o ayudan a identificar a los cromosomas y agruparlos en pares. Lo que les voy a decir ahora todavía está en discusión o en revisión, pero se los cuento hasta que nos salga una información en contrario, la tomamos como válida. Las bandas que son más oscuras, es decir, las bandas donde se adhiere más la tinción de Giemsa, son bandas, estoy tomando un poquito de agua, son bandas que poseen heterocromatina más compactada, heterocromatina que no es transcriptora y con un alto contenido de bases como adenina y timina. Mientras que las bandas claras, donde se adhiere menos en la tinción de Giemsa, el colorante de Giemsa, son bandas que poseen genes transcriptores y con una abundancia de bases como la citosina o el par citosina-guanina. Ahora sí, continuamos. De acuerdo a estas técnicas de bandeo y a todos los avances del proyecto Genoma Humano, se han elaborado estos ideogramas que son esquemas de los 23 cromosomas o de los 23 pares de cromosomas, y en el ideograma lo que vamos a hacer es primero localizar el centrómero. Fíjense que todos estos cromosomas están alineados
por el centrómero. Ustedes van a ver las letras P y Q, que esas ya son denominaciones que conocen. P de brazo pequeño, Q de brazo largo, es decir, centrómero, brazo corto, brazo largo. Y en estos ideogramas van a observar unos números de mayor tamaño, y estos números de mayor tamaño van creciendo desde el centrómero en dirección al telómero. Lo mismo, o sea, acá les mostré o estaba señalando el brazo largo, lo mismo pasa con el brazo corto. Tienen un número de mayor tamaño que aumenta en dirección centrómero-telómero. Estos se denominan regiones del brazo largo o regiones del brazo corto. Y estos números más pequeños que también crecen o aumentan en dirección centrómero-telómero, están identificando las bandas. Entonces, es común que ustedes vean en los libros de texto, en los papers, esta notación que de manera muy simplificada puede leerse 1Q32, cuidado, no 32, sino 1Q32, pero debemos desglosar esta notación para poder identificar o saber lo que quiere decir toda esta serie de números y de letras. El primer número, en este caso un 1, me indica el número cromosómico. Entonces, acá tengo un 1, busco al cromosoma 1, lo tengo aquí, o sea que de todo lo que vi en este ideograma me voy a localizar acá. Luego sigue la letra Q, esto ustedes lo manejan, significa brazo largo, voy a esta zona y sigue el número 3. El número 3 identifica regiones, pero la región 3 del brazo largo del cromosoma 1, es decir, no cualquier región 3, sino la que está en relación con lo anterior. Entonces, correspondería a esta región. Cromosoma 1, brazo largo, región 3, y luego me indica banda 2. Entonces me vengo acá al brazo largo en la región 3 y ahí está la banda 2, que es la banda clara. Se las marqué con este rectángulo en rojo, y esta notación me sirve para identificar zonas de un cromosoma, identificar la localización de genes, o si hay alguna alteración, alguna rotura. Esta notación me indica dónde está la zona en cuestión. Esto que les conté o que grafiqué con el cromosoma 1 puede ser aplicado al resto de los cromosomas humanos. Finalmente, y siguiendo con nuestro cariotipo, que dijimos tiene 46 cromosomas y los gonosomas son X, E, Y, vamos ahora a ver cómo razonamos desde el punto de vista de un médico de atención primaria o de un médico generalista, o simplemente, que es lo que corresponde, desde un punto de vista médico.
Nosotros sabemos que en el cariotipo los cromosomas se ordenan de mayor a menor tamaño. Hasta el par 22 están los autosomas y luego los dos cromosomas correspondientes al par sexual o al gonosoma. Y vuelvo aquí, ¿cómo razono? Los cromosomas más grandes tienen capacidad de alojar mayor cantidad de genes. Por lo tanto, una alteración en estos pares y aún en estos otros pares van a producir un desbalance tan grande porque los cromosomas van controlándose entre sí. Se produce un desbalance tan grande que prácticamente es una alteración en cualquiera o en todos estos pares es incompatible con la vida. Esa es la manera de razonar de manera general, pero en primer lugar. Y sigo con los cromosomas más pequeños o a medida que se achiquen, la capacidad para alojar genes es mucho menor. Quiero contarles algo. Hace unos años se descubrió que el par 22 no son los cromosomas más pequeños que puede tener un ser humano, sino los más pequeños que tenemos son los cromosomas del par 21, hablando de autosomas. Pero o es tan usado esta notación del cariotipo que se dejó de esta manera, pero ya todos sabemos que el par 21, si bien precede al 22, estos son los autosomas más pequeños y no estos. Esto como razonamiento general es muy útil. Miren acá en esta figura. Aquí tenemos tamaño de los cromosomas y aquí tenemos número de genes. Vemos que el cromosoma 1, que es el par cromosómico más grande, coincide con el cromosoma que aloja o que contiene mayor cantidad de genes. Lo mismo para el cromosoma 2, es el que le sigue en tamaño y es el que le sigue en cantidad de genes, pero aquí aparece una excepción. Fíjense, debería seguir por tamaño el par cromosómico 3. Lo hace en tamaño, pero en cantidad de genes no. Está el cromosoma 19. Y si ustedes miran, el cromosoma 19 pertenece al grupo de cromosomas pequeños y a pesar de su tamaño contiene o aloja numerosos genes, tanto genes como el cromosoma 2, que es un cromosoma del grupo de los cromosomas grandes. ¿Qué hago entonces? Razono de la manera general y me fijo en las excepciones. Pero de todas maneras, los cromosomas o el cromosoma 21, que dijimos es el más pequeño en tamaño, es el autosoma que menos genes contiene.
También puedo clasificar a los cromosomas por su morfología. Esto no es tan necesario saberlo y así los cromosomas humanos metacéntricos son los del par 1, 3, 16, 19 y 20. Este es el que tenía una gran cantidad de genes. Los acrocéntricos son estos pares e incluso el cromosoma y el resto, la gran mayoría, son cromosomas submetacéntricos. Vamos ahora al tema en cuestión y que son las cromosomopatías. Al inicio de la charla les dije que una cromosomopatía es una alteración en número o una alteración morfoestructural de los cromosomas. En este video nos vamos a ocupar de este primer grupo, alteraciones en número, que completaremos a su vez con otros videos y se agregará alteraciones en la estructura de los cromosomas. Las alteraciones numéricas pueden ser por exceso de material genético o por defecto. Les cuento que el organismo tolera mejor el exceso de material genético que la falta del mismo. No obstante, a veces el exceso de material genético es tan grande que termina siendo incompatible con la vida. Y contando los cromosomas, podemos agrupar las alteraciones numéricas en euploidía o alteraciones euploide. Esas son aquellas alteraciones en las cuales el número final de cromosomas es múltiplo de 23 del número haploide. Fíjense en este caso, el número 69 es múltiplo de 23, es un exceso de material genético, una alteración en número, pero euploide. También lo podemos representar como 3N. Otro ejemplo, 92, 4N, son alteraciones en número en las cuales existe un exceso de material genético, pero al ser los cromosomas múltiplos de 23, entran dentro de las euploidías. Y finalmente las aneuploidías, es decir, aquellas alteraciones en número en las que la cantidad total de cromosomas no es un número múltiplo de 23, entonces colocamos el prefijo negativo an. Por ejemplo, 45, 47, 48. Dividirlas en euploidía o aneuploidía a los fines prácticos ayuda al médico a orientarse en la etiología de estas entidades. Veamos algunos ejemplos. Tengo, por ejemplo, les cuento una breve historia clínica, una pareja en la cual que quieren tener hijos. La mujer queda embarazada, pero en etapas tempranas del embarazo pierde sus embarazos, es decir que esta mujer sufre abortos espontáneos a repetición. Entonces necesitan o quieren conocer la causa
de esos abortos espontáneos a repetición. Se aconseja el estudio se aconseja realizar un cariotipo. Sabemos que se necesitan células nucleadas para realizarlo y esas células nucleadas pueden ser obtenidas de material placentario o de ese embrión o de ese embrión feto temprano. Se realiza el estudio, se cultivan las células, se tiñen esos cromosomas, se ordenan los cromosomas por tamaño, como vimos, agrupándoselos en autosomas y gonosomas, y procedemos a contar 1, 2, 3 y vemos que no son verdaderos pares, sino que en cada par cromosómico en realidad no hay dos cromosomas, sino que hay trisomías en todos los pares cromosómicos. ¿Cómo es la notación de este cariotipo? 69, que es el número final total de cromosomas, coma, y se anota cómo está conformado el par sexual: un cromosoma X y dos cromosomas Y. Y ahora viene el momento del asesoramiento genético, es decir, ya hicimos el diagnóstico, aquí hay un exceso de material genético, es una euploidía, porque 69 es múltiplo de 23, y lo que hay aquí es un exceso tan grande de material genético. Miren los cromosomas de los pares mayores, todos tienen un miembro más, un cromosoma extra. Quiere decir que acá hay un exceso tan grande de material genético que esto es incompatible con la vida. El aborto espontáneo es una manera que tiene la naturaleza de protegerse contra estas aberraciones cromosómicas. Y llega entonces el momento de realizar un correcto asesoramiento genético, porque ellos quieren conocer lo que ha sucedido, pero sobre todo la etiología de esta situación. Muchas veces las etiologías son desconocidas y lo que podemos contarles a estas personas, a esta pareja, es que esta situación en general se produce porque un ovocito que tiene 23 cromosomas es fecundado por dos espermatozoides, cada uno con 23 cromosomas. Y ahí tenemos los tres juegos haploides, es decir, tenemos 3N. En estos casos, lo que ha fallado es un proceso de la fecundación que se denomina bloqueo de la poliespermia. En un número menor de casos, esta situación puede ser observada cuando el ovocito en el momento de la fecundación no completó su meiosis 2, no se produjo y liberó el segundo cuerpo polar, entonces el ovocito es fecundado. El ovocito, que ahora tiene 46 cromosomas, es fecundado por un espermatozoide con 23 cromosomas, y allí obtenemos los
3N, los tres grupos haploides de cromosomas. Veamos otro ejemplo. Tenemos este cariotipo, vamos a contar los cromosomas uno a uno y cuando venimos contando dentro de los autosomas de pequeño tamaño, observamos en el par 21 que hay una trisomía. Seguimos contando, procedemos a realizar la notación: 47 cromosomas, el par sexual es XX y en esta situación se observa que hay un cromosoma de más, por eso un signo más, uno solito, en el par 21. Esta cromosomopatía es muy conocida, se denomina síndrome de Down y sigamos razonando cómo está afectado el par cromosómico más pequeño de autosomas que tiene el ser humano. Puede ser que este exceso de material genético sea compatible con la vida. Es decir, que aquí tenemos una aneuploidía, porque 47 no es múltiplo de 23, hay exceso de material genético que se tolera mejor que la falta, y este exceso de material genético está recayendo en cromosomas muy pequeños que alojan escasos genes. Sin embargo, tener un cromosoma de más, si bien es compatible con la vida, produce una gran cantidad de alteraciones. Estas personas evidencian retardo de crecimiento, hipotonía generalizada, que se nota mucho en el momento del nacimiento, cuando es recibido el neonato y se realiza un APGAR, esa hipotonía es mantenida durante el resto de su vida. Existe retraso mental, hay malformaciones múltiples, tanto externas y sobre todo internas, y las cardíacas son las más frecuentes, y hay una propensión al desarrollo de tumores, principalmente leucemias e infecciones. Estos pacientes evidencian mayor frecuencia de otitis o infecciones respiratorias a repetición comparados con la población general. Fíjense todo lo que causa tener un cromosoma pequeño de más. La expectativa de vida es mucho menor que la población general, si bien es compatible con la vida, pueden llegar hasta los 50 o 60 años, cuando en el resto de la población es mucho mayor. Veamos algunas imágenes. Es frecuente encontrar en ellos implantación baja de las orejas, ojos rasgados con el ángulo externo más elevado que el ángulo interno, la nariz en silla de montar. En el ojo puede haber un pliegue a nivel interno denominado epicanto.
A nivel de las palmas puede encontrarse un pliegue único y horizontal, pliegue simiesco, y los dedos, el primer dedo del pie, el dedo gordo del pie, es frecuente que se presente separado de los demás. Atención con esto porque hay que observarlo en un neonato y buscar si están malformaciones internas, sobre todo las cardíacas, que son esas las que pueden comprometer la vida del paciente. Dije que tenían una hipotonía muscular generalizada. Eso hace que la boca se presente entreabierta y combinada con una macroglosia, la lengua se torne constantemente visible. Tienen dificultades para aprender a caminar y al inicio dificultades en elevar la cabeza y la marcha. Eso es por la hipotonía, pero luego pueden desplazarse con cierta normalidad. Y llega el momento de explicar por qué puede producirse este síndrome de Down. Y de la misma manera que ocurrió con el caso anterior, puede que la causa cierta, la etiología cierta, no se sepa, pero se ha visto que la mayoría de casos de síndrome de Down se relacionan con la edad materna avanzada. La frecuencia de observar síndrome de Down en una embarazada aumenta con la edad. Hay una predisposición o un riesgo de 1 en 100 a los 35 o 30 años que se eleva a 1 en 40 entre los 35 y los 40 años, y luego el riesgo aumenta drásticamente. Esto se debe a una teoría que se llama el envejecimiento del ovocito, y existe una no disyunción cromosómica, es decir, no se separan los cromosomas en ovocitos que han permanecido durante mucho tiempo frenados en meiosis 1. En un pequeño número de casos también se relaciona con la edad paterna avanzada, y también hay una no disyunción, una no separación. Y lo que tenemos que conocer es que hay un 4% de casos de síndrome de Down que no se dan por esta falta de disyunción, sino que se dan porque hay una translocación robertsoniana, frecuentemente entre el cromosoma 21 y el cromosoma 14, dos cromosomas acrocéntricos, y es importante conocerla porque en el caso de síndrome de Down por traslocación robertsoniana se observan casos intrafamiliares, es decir, cuando existen muchos casos de síndrome de Down en determinadas familias, sospechar esta etiología. Estos casos no se relacionan mucho con edades maternas o paternas avanzadas.
Y ahora sí, he llegado al final de mi charla y como soy una amante del arte, culmino con esta escultura en arcilla realizada por una tribu indígena del Pacífico de México y que fue datada del año 500 antes de Cristo, y observen la rigurosidad con la que representaron a este integrante de su tribu con síndrome de Down. Podemos ver los ojos rasgados, podemos observar la nariz en silla de montar, la hipotonía de la boca, de los músculos masticadores, que junto con la macroglosia nos hace observar esta boca entreabierta y asoma la lengua. Con esto les agradezco la atención, espero hayamos hecho contacto como ID y nos vemos de manera virtual en próximos videos.